Buenas tardes a todos. Como la mayoría de ustedes ya saben, pues la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Molina de Segura, la Cátedra Abierta para la Innovación y la Participación de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena y también la Federación de Asociaciones Vecinales Interbarrios, pues han organizado en colaboración con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa y el Círculo de Economía de la Región de Murcia, las terceras jornadas online que se titulan Molina Objetivo 2030 o 2030, en la que se enmarca la conferencia de hoy. El objetivo de estos ciclos de conferencia, en la que muchos de ustedes ya han participado como oyentes y algunos también como ponente, es traer a especialistas en las diferentes temáticas que compondrán los futuros laboratorios ciudadanos, los MOLAB, que el Ayuntamiento de Molina de Segura va a impulsar para reflexionar sobre cómo debería ser la ciudad de Molina de Segura en el año 2030. Es decir, pensar la ciudad que queremos desde la participación colectiva. En esta línea de temas de reflexión urbana, uno que nos afecta especialmente en una ciudad como la nuestra, del Levante español, donde generalmente hay escasez de recursos hídricos, es el tema de la gestión del agua. Por ello, hoy tenemos el placer de presentarles a Julia Martínez, que nos ofrecerá la ponencia titulada El cambio climático y sus efectos, así como en el agua y en su gestión sostenible. Julia Martínez Fernández es doctora en biología. Es directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde coordina la actividad científico-técnica de dicha entidad. Ha participado en unos 30 proyectos nacionales e internacionales de investigación, con especial énfasis en la modelización de sistemas socioecológicos y sus dinámicas hídricas, el desarrollo de indicadores de sostenibilidad del agua, la gestión integrada del agua en zonas áridas y las interacciones socioeconómicas y ambientales de sistemas relacionados con el agua, particularmente los regadíos mediterráneos, las cuencas y lagunas costeras y los humedales. Los resultados de su experiencia investigadora han sido presentados en unos 130 congresos nacionales e internacionales y en más de 150 publicaciones científicas. Julia fue uno de los miembros del grupo de expertos europeos firmantes en el año 2009 de la Declaración Europea por una nueva cultura del agua. Julia imparte docencia en el máster sobre gestión integrada del agua. Es vocal del Consejo del Agua de la demarcación del Segura. Lleva a cabo múltiples conferencias divulgativas, como la de hoy, relacionadas con la gestión sostenible del agua. También es miembro del equipo del proyecto europeo New Wave, que pretende señalar el camino a seguir en el debate mundial sobre la gobernanza del agua. Y también es miembro de la ONG Ecologistas en Acción, donde desde hace años colabora y dirige temas y proyectos relacionados con la gestión del agua. En definitiva, que hoy tenemos con nosotros a una experta en la gestión del agua, la cual, tanto a nivel científico, divulgativo, como de acción, es un referente en la región de Murcia y en el extranjero. Y por si todo esto fuera poco, además, Julia Martínez es nacida en Molina de Segura. O sea, es compatriota de todos ustedes. A ver, antes de darle la palabra, sí que quería comentar un segundo el procedimiento. Julia nos dará la ponencia y cuando acabe daremos, como todas las conferencias del ciclo, pie a que los espectadores, los que están siguiendo la conferencia pueden hacer las preguntas. Hoy las podremos hacer en directo, de forma hablada. Para ello sí que os pedimos que levantéis la mano aquí en el Zoom. Abajo hay una barra donde pone levantar la mano y así sabremos el orden con el que daros la palabra. Si a alguien le da vergüenza o no puede hablar o tiene algún problema, lo puede escribir en el chat y yo le trasladaré Sao le trasladaremos la pregunta a Julia. Pues nada, explicado las instrucciones para el post-conferencia y el debate que siempre son interesantes, pues sin más dilación te cedo la palabra, Julia, para que nos ilustres sobre las evidencias del cambio climático, en especial en el tema de la gobernanza del agua, y a lo mejor nos puedes ofrecer alguna pista de cómo deberíamos afrontar este difícil reto que tenemos entre manos.
Pues cuando quieras, Julia. Muchas gracias. Estás en silencio, te tienes que activar el audio. Sigues en silencio. A ver. Ahora ya. Ahora ya te escuchamos. Perfecto. Vale. Cuando quieras. Nada, pues agradecer la invitación para compartir, pues bueno, estas reflexiones, ¿no? Y estos análisis sobre, bueno, qué es lo que se prevé que ocurra con el cambio climático en relación con el agua y qué implicaciones puede tener eso, pues, para nuestra región, para la cuenca del Segura y, por supuesto, también para Molina de Segura, ¿no? Vamos a ver si puedo pasarla. Vamos a pasar muy rápidamente por 4 preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones del cambio climático? Si hay evidencia, si estamos preparados para esos efectos del cambio climático y cómo podemos adaptarnos. En relación con las previsiones, hay un gran consenso en los informes del panel intergubernamental de cambio climático, que se ha ido ese consenso además reforzando de un informe al siguiente acerca de que, sobre todo en los países mediterráneos, lo que se espera es que aumenten los periodos secos, que aumente la frecuencia y la intensidad de la sequía, especialmente en el sur de Europa, pero que aumenten también las inundaciones. Y todo ello acompañado por una reducción general de los recursos hídricos, especialmente en los países mediterráneos. En el caso concreto de la península ibérica se espera una reducción de la precipitación, que las sequías no solamente sean más intensas y más frecuentes, sino que sean también más extensas, con lo cual cuando haya sequía no va a ser una sequía localizada que va a afectar a Murcia y a otros territorios, no, sino que cada vez más va a afectar a buena parte de la península, a una parte muy extensa del país. De hecho, esto está ocurriendo ya porque en la sequía de 2016, precisamente en los territorios que sufrieron un impacto mayor de la sequía, no fue la región de Murcia o la cuenca del Segura, sino que fue el centro de la península, la cuenca del Duero, incluso Galicia. Además, a la vez va a haber una reducción de la precipitación, pero además esa precipitación va a caer de una manera más torrencial, con lo cual no solamente va a haber un mayor riesgo de inundaciones, sino que al caer menos agua pero más concentrada va a ser menos aprovechable. Por lo tanto, al final, el impacto en los recursos hídricos va a ser mayor, sobre todo porque se va a perder más agua por evapotranspiración, porque va a haber más temperatura, también porque va a llover menos y, sobre todo, porque lo que llueva va a llover de una manera más concentrada, menos aprovechable. También se habla en el caso concreto de las inundaciones de incremento de las lluvias intensas en periodos breves, que podrían incrementarse de una manera significativa. Y en el caso de la región de Murcia, si nos fijamos en las previsiones de las temperaturas máximas, vemos cómo hay una tendencia clara y sostenida al incremento. Esto también va a suponer un incremento sostenido de las olas de calor, de las noches tropicales. Nos va a costar más trabajo dormir por la noche, y todo esto además se traduce, como decía, en el agua, porque vamos a tener menos agua disponible, no ya tanto porque se reduzca un poco la precipitación, que sí se va a reducir, sino sobre todo por este aumento de las temperaturas. El impacto de la temperatura en los recursos hídricos, de esa mayor temperatura, es más intenso, es mayor que la propia reducción de la precipitación. ¿Qué va a pasar con los recursos hídricos? Tenemos que analizar las aportaciones. Esto no se puede hacer a escalas de, digamos, escalas administrativas como en la región de Murcia, hay que hacerlo a escala de cuenca. Entonces, en esta tabla podemos ver cuáles son las aportaciones previstas de acuerdo con los escenarios de cambio climático en la cuenca del Segura. Y vemos cómo si tomamos los valores medios de un escenario que ya es muy poco realista, que es el escenario, digamos, de menores emisiones, y tomamos la media de todos los escenarios, incluyendo también los de mayores emisiones, parece que nos vamos a encaminar de una manera más clara hacia el escenario de mayores emisiones, pues nos situaríamos en el de mayores emisiones en torno
a un 9% de reducción de los recursos hídricos ya. Esto es una reducción media entre el año 2010 y el año 2040. Estamos en 2021. Por lo tanto, estamos viviendo ya una reducción del 8 o 9% en los recursos hídricos. Lo estamos viviendo ya. Y lo que se espera para las próximas décadas, hacia mediados de siglo, o sea, dentro de unos 20, 30 años, sería una reducción de en torno al 17% de los recursos hídricos, que eso ya es un impacto pues, muy importante. Si lo vemos en los caudales circulantes, las previsiones aguas abajo del cenajo sería de esta previsible reducción de los caudales en los dos escenarios, el de mayores emisiones y el de menores emisiones, y lo mismo agua, en el río Mundo, aguas abajo del tablado. Y por lo tanto, la primera conclusión es clara. Vamos a tener menos agua, pero además estamos teniendo ya menos agua. No estamos hablando de un futuro hipotético, estamos hablando de una realidad, porque recuerdo que estamos viviendo ya la primera ventana temporal del cambio climático. El primer escenario que hemos planteado, esa ventana temporal iba del año 2010 al año 2040. Estamos en pleno centro de esa primera ventana temporal de cambio climático. Estamos ya inmersos en el cambio climático. Si comparamos las aportaciones naturales que han habido en la cuenca del Segura, vemos cómo ha habido una reducción del 24% en la serie más reciente con respecto a la media histórica, y si lo vemos en el tiempo, vemos cómo ha habido una clara tendencia a la reducción de esos recursos hídricos. Por lo tanto, esos valores medios que muchas veces se siguen utilizando en la planificación o en la estimación de los recursos disponibles, ya no es realista, porque ya no vamos a tener estas medias, estamos teniendo estas medias. Y por lo tanto, a la hora de determinar cuánta agua tenemos y qué es lo más prioritario que tenemos que atender con ese agua disponible, no podemos utilizar esos valores medios históricos, sino que tenemos que tener esta tendencia decreciente en los recursos disponibles. Una clara tercera pregunta sería si estamos preparados ante esta realidad de que vamos a tener menos agua, que además vamos a tener más eventos extremos, más sequías, más generalizadas, con lo cual cuando haya una sequía generalizada y haya sequía en Murcia, va a ser muy difícil que pueda llegar agua de otros territorios porque van a estar también sufriendo sequía. En el caso, por ejemplo, del Tajo Segura, en la cabecera del Tajo está totalmente acoplado los fenómenos de sequía con la cuenca del Segura, de tal manera que cuando el Segura entra en sequía, la cabecera del Tajo normalmente entra también muchas veces de una manera más intensa en sequía, ¿no? Entonces, este incremento de las sequías, a la vez también el incremento de las lluvias torrenciales y por tanto de los riesgos de inundaciones y en general, incluso en años normales, esa tendencia a la reducción de los recursos hídricos disponibles, bueno, pues nos aboca a una realidad que tenemos que mirar a la cara, que tenemos que mirar de frente y frente a la que nos tenemos que preparar. Entonces la pregunta sería, bueno, pues lo estamos haciendo, nos estamos preparando frente a estos impactos del cambio climático en relación con el agua en Molina, en Murcia, en la cuenca del Segura. Para esto hay una cuestión que me parece muy importante, y es que estamos viviendo en un clima mediterráneo y árido, pero eso no es nuevo. Durante siglos y milenios, aquí en esta tierra hemos tenido un clima mediterráneo árido. Eso no ha cambiado. Eso viene de hace muchísimo tiempo, de épocas, digamos, geológicas, ¿no? Y por lo tanto, las poblaciones humanas se han ido adaptando a ese clima mediterráneo con poca disponibilidad de agua y además con una gran variabilidad interanual, ¿no? Con años muy lluviosos, años secos y muy secos y años, digamos, intermedios. Ha habido una estrategia, digamos, histórica, tradicional, a adaptarse a los recursos disponibles, a adaptarse a las sequías y a adaptarse a las inundaciones. En el caso de las sequías, por ejemplo, es muy interesante ver cómo había en los paisajes agrarios tradicionales, en los secanos, etcétera, distintas estrategias. Por ejemplo, utilizaban distintos tipos de cultivos, o por ejemplo, en relación con el trigo, distintas variedades de trigo. No plantaban la misma variedad de trigo, de tal manera que si el año salía lluvioso,
las variedades que tenían una mayor productividad daban mejores cosechas, pero si era un año que terminaba resultando seco o muy seco, esa variedad más productiva no era capaz de generar cosecha, pero tenían un sistema de seguro, una seguridad, que era la variedad menos productiva, que iba a dar menos kilos de trigo, pero que era capaz de dar algún trigo en época de sequía. Bueno, esto es un mero ejemplo para visibilizar que ha habido estrategias históricas de adaptación a esos recursos escasos y fluctuantes, muy variables en el tiempo. En el caso de las inundaciones, pues una de las estrategias más antiguas que podemos ver en el territorio, aquí que se puede ver en la región de Murcia, es como las poblaciones, los pueblos más antiguos estaban situados en las partes altas. Un caso emblemático, por ejemplo, el Ricote, que es una de las poblaciones más antiguas de la región, y otras, y se dejaban las zonas cercanas a los ríos libres de viviendas, bueno, en primer lugar porque ahí estaba la tierra mejor para cultivar, pero también para proteger las viviendas y otros bienes y también las vidas humanas de los posibles riesgos de las inundaciones. Es decir, que había toda una serie de estrategias que permitían que las poblaciones de manera tradicionales eran capaces, digamos, de gestionar esa variabilidad en los recursos hídricos. Sin embargo, llegamos al siglo XX y cambia el modelo, cambia el paradigma, cambia la visión. Y entonces se pasa de considerar las sequías y las inundaciones como un componente normal del clima, por lo menos de los climas mediterráneos, a considerar que esos son anomalías, que esos son defectos de la naturaleza que con la tecnología podemos y debemos superar. Se olvidan las estrategias de adaptación y se considera que esa adaptación, bueno, pues es una especie como de imposición de la naturaleza que está además en países o en sociedades civilizadas y sociedades modernas avanzadas. Esa es la visión que aparece pues hace ya más de un siglo, recuerdo que estamos en el siglo XXI y por lo tanto hace ya más de un siglo que surge esta nueva visión, que olvida la adaptación. Y se piensa que hay que superar la sequía y superar las inundaciones. Y hay enorme cantidad de publicaciones, de informes y de escritos que hablan de la superación de la sequía, que hablan de la superación de las inundaciones, cuando eso es una manera de verlo que a nuestros antiguos les parecería increíble. Dice, ¿cómo que superación? Si eso es normal en el clima, ¿no? Para superar la sequía se plantean distintos proyectos hidráulicos, primero embalses, después trasvases también. Y estos proyectos hidráulicos dan una sensación de falsa seguridad, de garantía en el suministro de agua, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado de esta nueva visión? Pues se han olvidado esas estrategias históricas de adaptación a la sequía. Por esa falsa sensación de seguridad de que ya tenemos el agua garantizada, ¿qué es lo que ha pasado? Que han aumentado las demandas y además las demandas ya no se han hecho flexibles. Ya no se han hecho variables porque un año puede ser bueno y el siguiente no, sino que ya se ha asumido de alguna manera como la garantía o el derecho a tener agua y a tener agua siempre y a tener agua todos los años y una cantidad fija, ¿no? Y entonces ha aumentado las demandas fijas. Si antes teníamos estrategias agrícolas para producir con más recursos o con menos, ahora lo que tenemos es una demanda constante de agua, sobre todo con estrategias de regadío que requieren mucha inversión. Ya no estamos hablando solamente de cultivos herbáceos, sino cultivos leñosos, no estamos hablando solamente de cultivos, digamos, con poca infraestructura, sino cultivos con mucha infraestructura, incluso con invernadero, es decir, que la inversión que se realiza es tan elevada que no se permite, o sea, los sistemas agrarios no tienen esa capacidad, digamos, de adaptarse de una manera flexible a una mayor productividad o una menor productividad, ¿no? Y además, esto supone una mayor vulnerabilidad cuando viene la sequía siguiente, porque las sequías han seguido ocurriendo, han seguido generando impacto, pero ahora se encuentran con más demandas y por lo tanto hay un mayor daño de la sequía, porque hay más exposición a esa sequía. Hay más regadío que no puede ser adecuadamente atendido o hay más actividad agraria en su conjunto, etc. Y por lo tanto aumentan los impactos económicos y sociales de la sequía simplemente porque en lugar de adaptarse
a esos recursos y además adaptarse a esos recursos variables, asume que hay una posibilidad de abastecer de una manera continuada y fija una demanda además que es elevada y que está por encima, en realidad, de esos valores medios de recursos variables, de recursos disponibles. Se ha generado así una espiral de insostenibilidad donde cuanto más proyectos hidráulicos se han ido planteando, aquí vemos una imagen de la presa del embalse del Cenajo, para tener garantizado más agua disponible, más ha aumentado la demanda agraria, más ha aumentado el regadío y por lo tanto cuando viene el siguiente periodo de sequía el impacto tiene mayor consecuencias económicas además de sociales, ¿no? Esta espiral de insostenibilidad ha continuado además con la errónea planificación del trasvase Tajo Segura. Por un lado, se planificó para 600 hectómetros cúbicos anuales, incluso al principio se habló de hasta 1000 hectómetros cúbicos al año. De hecho, los canales del trasvase están dimensionados para 1000 hectómetros cúbicos, cuando la realidad es que la media interanual se sitúa en torno a unos 300 y pico hectómetros cúbicos anuales. Por un lado ha llegado menos agua, pero es que por otro lado la demanda ha aumentado mucho más de lo previsto, porque además de los nuevos regadíos previstos con el trasvase Tajo Segura, ha habido también un aumento de regadíos de forma alegal, de forma irregular, que finalmente se han ido consolidando, se han ido regularizando, se han ido legalizando y al final lo que tenemos es una demanda total a cargo del trasvase Tajo Segura muy superior a los recursos que estaban previstos y enormemente superior a los que realmente han llegado. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, pues que de no haber un déficit estructural, el trasvase de Tajo Segura en realidad ha creado ese déficit estructural. Fijaos cómo hasta en el año 1971, que estaríamos más o menos aquí, es cuando se aprueba la ley del trasvase Tajo Segura. Y fijaos cómo en ese momento se incrementa de una manera sostenida y permanente, de manera continuada, la demanda total de agua para abastecer al regadío en la cuenca del Segura. 10 años antes de que el agua realmente llegara. El agua llega en el año 1980-81, pero el incremento en el regadío ocurrió 10 años antes. ¿Por qué? Porque son esas expectativas del agua que iba a llegar con el trasvase Tajo Segura lo que dispara la transformación a regadío, tanto la legal como la ilegal, y por lo tanto la que dispara la superficie total que había que atender. Sin embargo, yo aquí lo que veo es que el trasvase Tajo Segura me ha traído o ha favorecido un incremento en la superficie de regadío, en las demandas agrarias, pero no veo un impacto en los recursos totales disponibles. Abajo aquí tenemos cuáles son los recursos totales superficiales disponibles y realmente no se ve un impacto positivo de incremento de los recursos superficiales disponibles en la cuenca del Segura a partir del año 1980. Es decir, que el efecto que ha tenido el trasvase Tajo Segura, desde luego, en los recursos hídricos disponibles es menor y muy inferior al impacto negativo, en este caso, que ha tenido en cuanto al incremento de las demandas. Por lo tanto, el efecto final ha sido el de la creación primero y multiplicación después del déficit hídrico. Por eso muchas veces decimos que el trasvase Tajo Segura no ha traído agua, ha traído escasez, ha traído déficit, porque por cada metro cúbico que venía se creaba demanda agraria por 2 o por 3. Y esta enorme presión, sobre todo agraria, que consume en torno al 90% de todos los recursos disponibles, en este caso en la cuenca del Segura, esta enorme presión agraria ha supuesto también que una de las funciones que supuestamente tienen que tener los embalses en la cuenca del Segura, que era el de reducir la gran variabilidad intraanual, pues ya prácticamente no esté ocurriendo. Fijaos aquí cómo al principio, en 1940 y los siguientes años, la evolución, digamos, de las entradas de agua a los embalses y los desembalses
son prácticamente iguales. Eso quiere decir que realmente no se guardaba agua de un año para otro, sino que el mismo agua que entraba en los embalses salía, no había capacidad de regulación interanual. Luego tenemos aquí unos años intermedios donde entra en funcionamiento el embalse del Cenajo y otros, y vemos cómo ya sí que se separan las dos curvas. Es decir, que tenemos mucha variabilidad en las aportaciones, que es la línea azul. En cambio, hay un mayor atemperamiento, una mayor continuidad, una mayor constancia en los desembalses. En estos periodos, en este periodo, sí que hay un atemperamiento de la variabilidad de un año para otro, de tal manera que en los años en los que llueve más, ese agua se acumula en los embalses y permite que en los años en los que llueve menos se esté desembalsando más agua de lo que realmente ha entrado. Entonces ahí los embalses están cumpliendo su función de amortiguar la gran variabilidad interanual. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de los años 80? ¿Qué es lo que pasa aquí? No pasa lo mismo que al principio, estamos igual, ¿no? Las dos curvas vuelven a acoplarse. Lo mismo que entra, sale, lo mismo que entra, sale. ¿Por qué? Si tenemos ya muchos embalses, ¿por qué aquí vuelven a acoplarse esas dos curvas? Porque tenemos tal presión agraria que todo el agua de los embalses que hay cada año, que todas las aportaciones son consumidas y nos falta todavía más. No hay posibilidad de guardar agua de un año para el siguiente, de tal manera que los embalses sí que regulan de alguna manera los desembalses dentro del año, pero son incapaces de guardar agua de un año para otro. Han perdido por completo esa capacidad de regulación interanual. Esto de alguna manera es, en ese sentido, pues un despilfarro de infraestructuras, porque creamos los embalses para amortiguar los años de sequía y hemos inutilizado esa función de los embalses por la enorme presión que tenemos por los recursos hídricos, de tal manera que ya no hay capacidad de guardar agua de un año para otro. Aquí lo vemos claramente diferenciado esos tres periodos. Esto está causado por un sistema productivo que ahora mismo es muy hidróboro, enorme dependiente del consumo de recursos hídricos, es voraz en el consumo de agua. Como decía, el regadío se bebe 90 de cada 100 litros de agua y con los otros 10 litros tenemos que atender el resto de las necesidades, el abastecimiento humano, las necesidades industriales que tienen también necesidad legítima a utilizar recursos hídricos en el desarrollo industrial o otro tipo de actividades turísticas, etcétera, y por supuesto las necesidades ambientales como el mantenimiento de los caudales ecológicos. Y aquí quiero recordar que en la Ley de Aguas, y esto ya ocurrió así incluso antes de la Directiva Marco del Agua, desde el año 1997, hace ya bastante más de 20 años, los requerimientos ambientales son una restricción previa, es decir, que tú primero tienes que saber cuáles son los caudales ecológicos que tienes que mantener o qué demandas ambientales necesitan tus humedales, tienes que descontar ese agua, tienes que reservar ese agua y con el resto es con lo que tienes que atender a los usos económicos del agua. Solo el abastecimiento humano está por encima de los caudales ecológicos, algo que aquí en esta región pues casi siempre se olvida. Y este sector hidróboro por exceso de regadío es el que está causando una de las principales causas del mal estado de nuestros ríos, de nuestros acuíferos y de nuestros humedales. Ahora mismo estamos incumpliendo la Directiva Marco del Agua. Hace unos días acaba de salir a exposición pública el borrador del plan hidrológico de la demarcación del Segura y tenemos un panorama bastante sombrío. Prácticamente la mitad de todas nuestras masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, están en mal estado. Esto supone un incumplimiento muy importante de la Directiva Marco del Agua y con la posibilidad de que desde la Comisión Europea se impongan sanciones y multas al Estado español, de la misma manera que ya estamos pagando imposiciones y multas, por ejemplo, por incumplir la Directiva de Nitratos, porque no hemos logrado parar esa tendencia continua a la contaminación por nitratos de nuestras masas, tanto superficiales como sobre todo subterráneas. Hay importantes
consecuencias ambientales de esta espiral de insostenibilidad. No es solamente un problema para el regadío, porque no tenemos agua para atender todas las demandas del regadío, sino que además este crecimiento desmesurado del regadío, este crecimiento hiperbólico del regadío, está suponiendo, por ejemplo, que apenas llegue agua al mar en el río Segura. Es decir, que aquí tenemos una comparación de qué porcentaje de las aportaciones de cada río desembocan en el mar. Con una media que hace unos años se situaba en torno un poco menos del 70% en el conjunto de grandes ríos de la península. Fijaos dónde está el río Segura. No llegaba ni al 4%. Y esto es un problema muy grave. En primer lugar, para las zonas costeras, pero también porque hay menos aportaciones para el mantenimiento de las pesquerías, como puedan ser la sardina o el boquerón en el Mediterráneo, etc. Es un impacto también turístico, porque si no hay aportaciones desde los ríos, se pierden las arenas de las playas, y eso al final, esa regresión de las playas supone millones de dinero público que todos los años hay que despilfarrar en regeneraciones de playas que al final no sirven para nada, por ejemplo. Y es también un impacto muy importante porque, por poner una comparación, si tenemos una cuenca donde el río no llega al mar, es como tener un sistema, digamos, un cuerpo humano, digamos, que no excreta por el sistema urinario los desechos. Al final lo que hay es un incremento de la contaminación y un incremento, en el caso humano, problemas muy graves de salud que bueno, si no funciona el sistema excretor, pues digamos se te va la vida en ello, ¿no? En el caso de la demarcación del Segura, esta no excreción, digamos, este no aportar agua y sedimento, lo que significa, entre otras cosas, está significando, por ejemplo, es un incremento muy elevado de la salinización del río Segura, de otras masas de agua superficial, de los acuíferos y de los suelos. Por lo tanto, es un grave problema ambiental y económico en el sector pesquero, en el sector turístico y en el propio sector agrario por esa salinización de aguas y suelos, que no estemos dejando que el río Segura conozca el mar. Como decía aquí el genial humorista El Roto, dejadme conocer el mar. No estamos dejando al río Segura conocer el mar. El índice de explotación hídrica, que mide qué proporción de los recursos de las aportaciones estamos consumiendo, más de un 40% según la Agencia Europea del Medio Ambiente, significa que ahí tenemos estrés severo. Bueno, pues en la demarcación del Segura no tenemos un 40%, tenemos un 158%, incluyendo las aportaciones del trasvase Tajo Segura, porque si excluimos el trasvase, el índice de explotación hídrica es mucho más elevado, sería incluso más elevado. ¿Cómo es posible que, bueno, esto sería como si una familia ingresa todos los meses 1.000 euros y estuviera gastando todos los meses 1.580 euros. Esto es insostenible. ¿Y eso cómo se mantiene en el caso de esa familia? Porque posiblemente porque estén vendiendo las joyas de la abuela y eso dura lo que dura. Y en el caso de la cuenca del Segura, porque estamos sobreexplotando los acuíferos, que también va a durar lo que va a durar. Y algunos ya están muy agotados y están digamos, inservibles, ¿no? Esta espiral de insostenibilidad, esta expansión de los regadíos intensivos por encima de lo sostenible está suponiendo también otros impactos ambientales, más allá, digamos, de no tener agua disponible o el de secar las fuentes y manantiales y agotar los acuíferos, el no dejar tener caudales ecológicos adecuados. Todos esos son impactos muy importantes ligados a esa sobreexplotación de los recursos hídricos. Nos estamos quedando sin manantiales, nos estamos quedando con ríos con unos caudales agónicos y estamos sobreexplotando los acuíferos y esquilmando unas aguas de reserva que a lo mejor, teniendo en cuenta lo que se nos viene con el cambio climático, pues de aquí a 10 o 20 años las vamos a echar mucho de menos esas reservas hídricas para necesidades más importantes que exportar tomates o lechugas
para el beneficio de una gran empresa agraria, y a lo mejor lo necesitamos para, por ejemplo, mantener el abastecimiento humano en periodos de sequía que hemos dicho que van a ser más frecuentes y más intensos. Este regadío intensivo sigue aumentando, pese a que la Confederación Hidrográfica del Segura no lo reconoce en las cifras oficiales, y no hay más que darse una vuelta por la comarca del noroeste o por la comarca del altiplano para ver de forma permanente nuevas roturaciones y nuevas transformaciones de secano a regadío o incluso de natural a regadío. Hay también consecuencias ambientales de esta expansión del regadío debido a la contaminación agraria. Y uno de los ejemplos más emblemáticos, como todos sabéis, es el caso del regadío intensivo del campo de Cartagena, que es también una de las zonas regables del trasvase Tajo Segura, junto a superficies también de aguas subterráneas, y el caso de la laguna del Mar Menor. Aquí tenemos una imagen de la superficie de regadío en el año 1988, donde todos los colores azul claro y azul oscuro y también los amarillos, que son invernaderos, son regadío, y vemos cómo a los 8 años de la puesta en marcha del trasvase Tajo Segura, la superficie total de regadío con ese trasvase Tajo Segura más los regadíos de aguas subterráneas que también había, pues ocupan ya una parte muy significativa del campo de Cartagena, de la cuenca del Mar Menor. Pero es que en el año 2009, esta es la imagen que tenemos. Es decir, ¿cómo es posible que haya aumentado de una manera que supera, por supuesto, además los valores legales? Además, aquí, a raíz del colapso ecológico de la laguna del Mar Menor, la Confederación Hidrográfica del Segura, pues se ha visto de alguna manera forzada, creo yo, a tomar iniciativas, y una de ellas ha sido una revisión más estricta de las superficies que no contaban con autorizaciones de riego, y el año pasado, en 2020, finalmente ratificó que había en torno a más de 8.400 hectáreas de regadío estrictamente ilegales en el campo de Cartagena. Posiblemente el incremento del regadío se hizo de forma irregular en años anteriores, pero, digamos, certificados por Confederación Hidrográfica del Segura, es un valor realmente bastante escandaloso, que solo en el campo de Cartagena tengamos ya más de 8.400 hectáreas de regadíos ilegales. Y de hecho, el año pasado hubo que paralizar máquinas también de regadíos que en ese preciso instante, cuando estábamos en uno de los puntos álgidos de colapso del Mar Menor, bueno, pues había máquinas que seguían roturando en el campo de Cartagena para crear nuevos regadíos, con las consecuencias que todos conocemos. En cuanto al otro ámbito de los eventos extremos, que son las inundaciones, también con esa imagen, digamos, que desde el siglo XX consideraba que no tenemos que adaptarnos a los recursos disponibles, sino superarlos con la tecnología, pues se planteó también obras hidráulicas para, digamos, para que no hubiera más inundaciones, a través de presas, de encauzamiento, de motas, de diques de contención y dragado. Esto ha generado una falsa seguridad. Esa percepción del riesgo que tenían las sociedades y las poblaciones históricas se fue perdiendo a lo largo del siglo XX, y eso además ha tenido un efecto muy negativo porque ha incrementado los daños por las inundaciones. Todas estas obras de defensa frente a avenidas no han impedido las avenidas, pero sí han aumentado sus impactos. ¿Por qué? Porque por esa falsa sensación de seguridad, las poblaciones han invadido, y también las industrias y todo tipo de bienes y usos humanos han invadido zonas que eran del río, porque el río no tiene solamente un único cauce, tiene varios cauces en función, digamos, del agua que ha de llevar. Y esos cauces, digamos, más amplios, que seguían y siguen siendo cauces del río, fueron invadidos cuando a ese cauce estrecho se encauzó, se puso una pared o se puso una mota,
y todo el mundo pensó que con esa pared o esa mota ya se había evitado para siempre los riesgos de inundaciones. Esto se ha demostrado que es falso y esas motas y esos diques han agravado el impacto de las inundaciones, primero porque hay más población allí metida, por lo tanto aumentan los riesgos de pérdidas económicas y de daños en vidas humanas, y porque además los encauzamientos incrementan la velocidad de la onda de avenida y incluso las motas aumentan el peligro cuando hay roturas, que eso es justamente lo que pasó en la Vega Baja con la Dana de septiembre de 2019. La rotura de las motas fueron muchísimo más dañinas que el que se hubiese gestionado desde el principio sin motas, ¿no? Respetando las zonas inundables. Y además se ve como cuando se analizan los daños por inundaciones en las últimas décadas, se ve que están aumentando los daños incluso cuando las precipitaciones sean las mismas o incluso con menores precipitaciones. ¿Cómo es esto posible? Pues lo que estamos comentando. Cada vez, aunque con precipitaciones incluso más pequeñas, estamos teniendo grandes impactos por inundaciones porque tenemos el territorio mucho más ocupado de forma inadecuada en todas esas zonas inundables, porque tenemos muchas infraestructuras como el AVE, autopistas, autovías, polígonos industriales, que están cortando toda la red de drenaje que de forma natural servía para mover el agua, y porque las propias infraestructuras, las propias obras del Plan de Defensa de la Avenida, en lugar de reducir los impactos, lo están agravando claramente en la Vega Baja. Es decir, fueron unas infraestructuras que salvaron a la ciudad de Murcia de ser inundada a costa de agravar y de exportar y de trasladar todo el riesgo de inundaciones a la Vega Baja, lo cual desde el punto de vista de la justicia social, de la equidad social, no puede ser aceptable. Éticamente no es aceptable un plan de defensa de avenidas que salva a la ciudad de Murcia a base de condenar a la Vega Baja. Como podemos ver aquí, que ocurrió que hubo zonas en la Vega Baja que estuvieron un mes con agua. Y aquí tenemos también ese impacto en el entorno del Mar Menor, que también se agravó ese impacto de la Dana en la zona del Mar Menor, porque, por ejemplo, en Los Alcázares es uno de los municipios que tiene mayor proporción de su término municipal ocupado por urbanizaciones. Todo ese suelo impermeable no es capaz de absorber el agua, escupe todo el agua e incrementa el daño de las inundaciones. Y en el caso del regadío intensivo del campo de Cartagena, es un regadío que ya no tiene ningún tipo de práctica de conservación de suelo, que no tiene setos de vegetación natural y ningún tipo de mecanismo para enlentecer, para retener el agua y los sedimentos. Toda esa enorme cantidad de tierra del campo de Cartagena fue arrastrada y todos esos sedimentos primero anegaron las poblaciones ribereñas y ocasionaron muy graves impactos en la vivienda y después terminaron en la propia laguna del Mar Menor. Muy rápidamente, recordando cuáles serían esas 6 causas de las inundaciones, pues esa ocupación de zonas inundables que ya hemos hablado, la agricultura intensiva y sin práctica de conservación, un claro ejemplo es el campo de Cartagena, esto es el campo de Cartagena, y la impermeabilización del suelo por urbanismo y por infraestructuras, esas nuevas infraestructuras que cortan y que alteran la red de drenaje, las propias obras de defensa de avenidas, como el plan de defensa de avenidas que construyeron, entre otras constructoras, ACCII y Ferrovial en los años 90, en la cuenca del Segura, y el hecho de haber ocupado lo que son los cauces anchos de los ríos, los cauces amplios de los ríos, y pensando que poniendo una pareta en el cauce estrecho estábamos libres de avenidas, ¿no? Y ya los pocos minutos que me quedan los quería dedicar a hacer una serie de propuestas de cómo podemos adaptarnos. En primer lugar, para adaptarnos al cambio climático tenemos que
darnos cuenta de que vamos a tener menos agua disponible del trasvase Tajo Segura porque está habiendo ya y va a haber menos aportaciones en la cabecera del Tajo. Esto se va a agravar con el cambio climático y, por lo tanto, el número de años en los que va a haber menos agua o no va a haber agua en absoluto capaz de ser trasvasada va a ir aumentando. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen publicaciones muy prestigiosas que han sido elaboradas pues, en muchos ámbitos, por ejemplo, desde el propio Departamento de Economía de la Universidad de Murcia y publicado a nivel internacional, donde con los datos de los escenarios físicos en la mano se demuestra que esto va a ser así. También va a haber menos agua porque además tenemos que cumplir con la Directiva Marco del Agua, porque si no tenemos sanciones económicas y muy importantes para el conjunto del Estado español. Tenemos la obligación de mantener el buen estado en todos los ríos, también en la cabecera del Tajo. Y es que además tenemos 5 sentencias europeas, perdón, del Tribunal Supremo, no solamente la Directiva Europea, sino 5 sentencias del Tribunal Supremo, que nos obligan a establecer caudales ecológicos, con lo cual para realmente establecer esos caudales ecológicos necesariamente hay que reducir las, digamos, las transferencias desde el Tajo al Segura. Y luego además no tenemos que olvidar que estamos hablando de una dependencia de recursos externos sujetos a unos conflictos sociales y políticos que no van a ir a menos, van a ir a más. Todo esto dibuja un escenario en el que tenemos que plantear una hoja de ruta para una adaptación progresiva a una desconexión progresiva entre las cuencas del Tajo y del Segura, planteando hitos intermedios, con el papel de la desalación marina como ayudante en esa transición, con una amplia participación y negociación y participación de la sociedad civil de ambas cuencas, con compensaciones, en fin, sobre todo para que los impactos más importantes del cambio climático puedan ser mitigados tanto a nivel ambiental como a nivel social y económico, y que el cambio climático no implique que el agua que vaya quedándose la quede quien tenga mayor capacidad de pago, que es lo que está pasando ahora, porque buena parte del agua de las huertas históricas está pasando en algunos casos a nuevos regadíos que son capaces de pagarla, sino que realmente seamos capaces de gobernar la adaptación al cambio climático, de conducir esa adaptación al cambio climático con criterios de interés público, con criterios de sostenibilidad ambiental y de equidad social, y no con los criterios que imponga el mercado. El dilema no es si nos adaptamos al cambio climático sí o no, eso no lo podemos elegir. Va a haber una adaptación buena o mala al cambio climático. Lo que sí tenemos que decidir y lo que sí debemos decidir es si queremos que esa adaptación al cambio climático, ese ajuste al cambio climático, lo imponga el mercado y, por lo tanto, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, es decir, que quien tenga capacidad de pago o quien tenga mayor poder se quede con el agua y quien no tendrá que dejar de ser agricultor o cambiar su estilo de vida, o queremos que haya una adaptación ordenada, una adaptación que reparta el agua disponible y sobre todo que reparta los costes del cambio climático, los costes de esos menores recursos hídricos, para que nadie salga perdiendo más que los demás y para que protejamos sobre todo a las agriculturas de mayor interés ambiental y a los pequeños agricultores. Necesitamos para eso un sistema menos hidróbolo, con menos superficie de regadío, que como decía es responsable del 85%, 90% del agua consumida, con una mayor diversificación de las actividades económicas, que tengan mayor valor añadido y menor consumo de agua. Y esto no hay una receta general, hay que hacerlo caso a caso, pero tenemos muchos territorios, pues digamos un ejemplo pues sería Yecla, que durante muchos años ha estado en la cabeza de la renta per cápita con actividades que nada han tenido que ver con la exportación de tomates y lechuga. Es decir, necesitamos en ese sentido ser más creativos y darnos cuenta de que no podemos plantear para el siglo XXI, en el que estamos ya, las mismas recetas que se planteaban a finales del XIX y a principios del XX, donde todo el futuro pasaba por el regadío. Eso ya no es así. De hecho, ahora mismo el regadío está aportando
o la agricultura en general en la región de Murcia, menos del 5% del valor añadido total. Por lo tanto, no tiene sentido que sigamos pensando que el regadío es el futuro y mucho menos el único futuro. Hay que diversificar las actividades económicas y sobre todo pensar en actividades con más valor añadido y menos consumo de agua que el regadío. Tanto a nivel del conjunto de la economía, por ejemplo, promoviendo sectores innovadores como las energías renovables o las nuevas tecnologías, como en el propio sector agrario. No estamos hablando de acabar con el sector agrario, tenemos que reorientarlo y tenemos que redimensionarlo, por ejemplo, con un mayor equilibrio entre el secano y el regadío. Necesitamos un plan de investigación y desarrollo para el secano. Está claro que en una zona árida no podemos plantear un futuro del secano basado en la cantidad, porque llueve poco y por lo tanto nunca vamos a tener muchas cosechas. Pero precisamente porque llueve poco, en la región de Murcia y en general en el sureste, somos muy ricos en composiciones de un alto valor. Por ejemplo, hay cientos o miles de sustancias fitoquímicas de enorme valor potencial en la industria, por ejemplo, farmacológica, cosmética, etcétera, pero que están por explorar, que están por explotar y donde el valor añadido no te lo dan los kilos que sacas, sino precisamente esa composición única y altamente concentrada en aceites esenciales y en otro tipo de componentes. Es decir, tenemos que cambiar el chip y pensar que sí que tiene que haber un papel para el secano. No digo que toda la agricultura en la región de Murcia sea de secano, pero sí que puede haber un mayor y mejor papel del secano, eso sí, apoyado en una investigación y desarrollo que se oriente no a los kilos que voy a sacar, sino que esté pensando en determinados productos que tengan un enorme valor añadido y que estarían ligados más bien a variedades de alto valor de alimentos, digamos, con sellos de calidad o de alto valor, diferenciales, variedades autóctonas y todo lo que estaba comentando, bueno, pues ligado, digamos, a productos, digamos, muy singulares, a sustancias muy singulares que requieren investigación, evidentemente, pero que pueden generar cadenas de valor local que incluso también se integren en sistemas, digamos, en ese sentido digamos, de transformación en el propio territorio, ¿no? Dentro del regadío también tenemos que reorientar y también tenemos que reequilibrar. Es decir, que por supuesto necesitamos apoyar a los regadíos históricos, pero vuelvo a lo mismo. No estamos hablando de que el único regadío que ha de quedar es el regadío histórico. Lo que estamos diciendo es que hay que seguir, hay que dejar de penalizar a los regadíos históricos. Ahora mismo están sufriendo una presión permanente, muchas veces desde la propia Confederación Hidrográfica del Segura y por supuesto desde otros regadíos y también desde los usos urbanísticos. Y además de apoyar a esos regadíos históricos, necesitamos un gran plan para reducir o para reorientar a nivel ambiental los regadíos intensivos. En primer lugar, reduciendo la superficie total de regadío, eliminando los perímetros irregulares o ilegales de regadío. Y en segundo lugar, desintensificando parte de ese regadío intensivo, por ejemplo, pasando a parte del regadío intensivo a un secano con regadío asistido, o sea, con cierto regadío para garantizar las cosechas, pero no estamos hablando de transformar nuevos secanos a regadío asistido, sino que parte de las plantaciones que ahora mismo tenemos de tomates o de lechugas podrían tener un futuro como un secano asistido si planteamos una investigación y desarrollo adecuada a ello, ¿no? Y para el resto del regadío agroindustrial, que evidentemente cierto regadío agroindustrial tendrá que mantenerse, tendrá que quedarse, pero no se puede mantener en las condiciones actuales donde no se hace responsable de la gran cantidad de impactos ambientales que está causando y, por cierto, también de sus obligaciones a nivel laboral y de derechos de sus trabajadores. Es decir, el regadío agroindustrial tendrá que tener un papel también, pero tendrá que haber menos regadío industrial y no podrá ser el mismo. Tiene que asumir sus responsabilidades sociolaborales y en términos de derechos de los trabajadores y tiene que asumir también sus responsabilidades ambientales, reduciendo muy significativamente la contaminación por pesticidas y por nitratos en aplicación del principio de quien contamina paga, reduciendo su impacto
digamos, el incremento de los daños de avenidas, que buena parte también de las causas de ese mayor impacto de las avenidas tiene que ver también con estas miles de hectáreas absolutamente desprovistas de vegetación, etcétera. Entonces, esa reconversión ambiental del regadío industrial que minimice sus impactos sobre el paisaje, sobre el territorio y sobre la contaminación, pues es fundamental. Además, hacen falta estrategias de gestión de la demanda. Necesitamos gestionar la demanda no solamente en el regadío, también en el abastecimiento urbano, en los usos industriales, en los usos turísticos, reduciendo, digamos, los consumos, no solamente en términos de que ser más eficientes con el agua, ¿no? El típico que hacemos de cerrar el grifo, sino darnos cuenta de que no podemos seguir expandiendo modelos intensivos en general, que también son intensivos en consumo de agua, como pueden ser el sistema de urbanizaciones con piscina y campo de golf, etcétera. Y además necesitamos innovar en el ciclo urbano del agua. Por ejemplo, teniendo abastecimiento en alta de aguas potables y aguas no potables, de tal manera que, por ejemplo, para limpieza de calle o para limpieza de determinados usos industriales, podamos usar aguas no potables en lugar de utilizar agua potable, con lo cual estaremos reduciendo las necesidades de tratamiento, estaremos reduciendo los costes económicos del agua, nos saldrá más barata la tarifa del agua, etcétera, y también ese impacto ambiental. Y de la misma manera tenemos también que establecer dobles circuitos en los propios hogares, por lo menos en lo que se vaya a construir a partir de ahora, de tal manera que tengamos un circuito para aguas grises y otro circuito para aguas negras, por ejemplo, para que el agua del lavabo pueda ser utilizada en el inodoro, ¿no? Y esto puede reducir hasta en un 40-50% el consumo total de agua, y eso también se traducirá en menores costes del agua, menor impacto ambiental, menor necesidad de tratamiento y desde luego también puede redundar en la tarifa, ¿no? Y, por supuesto, en esta transición hídrica, desde la enorme insostenibilidad en el uso del agua actual hacia un futuro más sostenible, eso no se puede hacer de un día para otro, se necesita tiempo y se necesitan apoyos. Uno de esos apoyos puede ser la desalación marina con energías renovables. Ahora, eso sí, una desalación marina que tiene que estar acotada, que tiene que estar limitada y que debe entrar en sustitución de captaciones de los sistemas naturales. No se trata de inyectar más agua al sistema sin más, porque entonces eso volvería a disparar las demandas con la espiral de sostenibilidad, sino de ir sustituyendo captaciones desde los ríos o captaciones desde los acuíferos en determinadas situaciones por esta desalación marina o reduciendo, por ejemplo, la dependencia del trasvase Tajo-Segura. Y además la desalación marina tiene una ventaja y es que podemos tener, por ejemplo, cierta capacidad instalada y de forma en los años normales la utilizamos, por ejemplo, al 75%, de tal manera que si en un momento dado hay una sequía que nadie había esperado totalmente extraordinaria, podemos de un día para otro prácticamente poner al 100% las desaladoras, la capacidad instalada y generar de un día, o sea, con prácticamente muy poco impacto económico y también ambiental, un incremento extra de los recursos disponibles para atender esa sequía extraordinaria. Son toda una serie de estrategias que estamos ahora mismo a años luz de que sea la realidad, ¿no? Y bueno, y lo mismo, pero lo voy a dejar aquí para no consumir todo el tiempo, en relación con la estrategia de adaptación a las inundaciones, que pasarían por devolver el espacio al río, por soluciones basadas en la naturaleza y todo ello con una estrategia participativa y de comunicación social. Y acabo con esta cita: las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo son estas: el aire, el agua de lluvia, el mar y su ribera. No se puede edificar en la ribera de modo que se embarque el uso comunal de la gente, hablando de los riesgos de inundaciones y del impacto del cambio climático en las zonas costeras y en los ríos, ¿no? ¿Sabéis de quién es esta cita? De Alfonso X el Sabio, Las 7 partidas, siglo XIII. Poco hemos avanzado y desde luego más bien hemos ido para atrás como los cangrejos respecto a lo claro que tenían las sociedades históricas de cómo había que gestionar el territorio y los recursos naturales. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, nos hemos quedado, yo me he quedado clavado en la silla, ¿no?
porque dices, ya son discursos que yo estoy convencido que entre los especialistas todos sois muy conscientes de ello, pero en la calle se oyen poco y más bien cuando alguien intenta comentar algo en esta línea de poner datos sobre la mesa, bueno, la demagogia se lanza contra estas personas que ponen datos. O sea, lo que estabas diciendo ahora con la cita esta de Alfonso X, realmente hemos ido para atrás, porque antes la necesidad nos hacía ser cultos en la gestión del agua. Cuando esto se ha desmadrado gracias a la tecnología o a causa de la tecnología, realmente hemos perdido esta cultura y ahora que discursos como el que nos has hecho tú hoy aquí, en la región de Murcia suenan muy raro, me parece, a nivel popular, y son muy impopulares además. Y políticamente, bueno, es un arma arrojadiza clarísima. No sé. Bueno, ahora damos. Esto era un comentario porque es que estaba aquí atento y dices, madre de Dios, ¿dónde hemos llegado, no? La cuestión, abrimos el turno de palabras, como hemos dicho antes, levantad la mano y se os dará pie a que podáis hacer la pregunta. Si a alguien no le funciona el micro o cualquier cosa, que lo escriba en el chat y le trasladaremos la pregunta a Julia. Y nada, para empezar a animar, no sé cómo lo ves tú el tema a nivel político, a nivel cultural, cómo podemos hacer este cambio que es absolutamente necesario, porque los datos nos los has contado encima, nos los has mostrado al principio de la conferencia y más claros imposible, más claros el agua. Bueno, yo creo que tenemos una ciudadanía que está por encima, por desgracia, del nivel de los responsables políticos que tenemos y, por lo tanto, la estrategia tiene que ser comunicación, participación y que seamos la ciudadanía las que obliguemos a nuestros responsables públicos a ir por la senda que hay que ir. Esa sería la respuesta corta. Claro. Aquí, una cosa que, por ejemplo, me ha sorprendido, un dato que has dado, ha sido que el regadío aporta el 5% del Producto Interior Bruto de la región. Dices, un poco menos porque eso es de toda la agricultura, pero es verdad que dentro de la agricultura el regadío es el que más. Es decir, sería como máximo, sí. Ya. Pero en cambio el poder político que hay detrás de estas industrias es elevadísimo. Es como si estuviesen aportando el 95, no el 5. Hay mucha demagogia y sobre todo mucho mensaje que incurre en falacias cuando no en mentiras burdas. Una falacia se diferencia de una mentira en el sentido de que la falacia lo que hace es coge pequeñas pizcas de verdad y las envuelve en un gran bocadillo digamos, de errores, ¿no? O de cosas que no son ciertas. Y una mentira directamente, pues es una cosa que es 100% falsa, ¿no? Y hay muchísima demagogia y mucho mensaje falaz que en el momento en que lo contrastas con el mejor conocimiento disponible, pues esas falacias quedan en evidencia. Mira, aquí, por ejemplo, ya hay quien los ve, los escucho, a lo mejor nos hace alguna pregunta. Sí, José Antonio Cano quiere, le voy a dar permiso para hablar porque levantó la mano, ¿vale? Sí, ahora lo veo, es que no veía quién levantaba la mano. Ya veo, vale. Hay 3 personas que han levantado la mano. Sí, empiezo por el primero, José Antonio. Perfecto. José Antonio, ya lo tienes. Has de habilitar el micro. Te oímos, José Antonio. ¿Está activado? Vale, bien. Pues lo primero de todo es saludar a Julia, volver a saludarla porque tuvimos el placer de conocerla y agradecerle su disponibilidad cuando en Molina de Segura trabajamos por primera vez el tema del agua y la invitamos a una conferencia en Las Balsas porque hicimos una semana sobre el agua y ella pues acudió muy gentilmente y bueno, pues quería saludarla, decirle que la línea la mantiene y además y ahora mucho más mejorada y entonces nosotros que llevamos hasta los vecinos de aquí a Zaragoza para pedirle a aquellos que por qué no nos daban agua, pues bueno, entendimos después el contexto de forma diferente. Yo estoy en la línea que ella plantea desde que fuimos a ver a Zaragoza y muchas veces planteamos que los inconvenientes para poder hacer todas estas cosas no son nada más que intereses políticos, intereses económicos, que son los que sepultan pues todas las iniciativas de cambio
que pueda hacerse. Bueno, dicho esto, en primer lugar, te tengo que decir con sinceridad que esto de la diferencia entre seminario y conferencia no me acaba a mí de ver, porque creo que esto de no estar viendo yo a la gente con la que estoy hablando me parece que contribuye a deshumanizar las relaciones con la gente. Entonces no sé por qué el modelo, cuando en la anterior había conferencia, nos veíamos los que estábamos, sabemos quién está, nos conocemos y luego eso puede facilitar contactos para otras cosas. Pero en fin, dicho esta cuestión, voy al tema. En primer lugar, Julia, ¿quién tiene que autorizar los nuevos campos que se están poniendo en marcha ahora mismo, roturando, para hacer plantaciones en el secano, ¿no?, en Molina, yendo por la carretera del trasvase, a la derecha yendo para Los Conejos y también yendo para la carretera de Los Valientes, y empiezan a roturarse ahí tierra? ¿Quién autoriza eso? Si hay escasez de agua, si el agua es deficitaria, ¿quién lo autoriza? Antes he visto que hacían gorda, la vista gorda con la amnistía de no sé qué, pero alguien tiene que saber quién hace eso. La autoridad que tiene la responsabilidad en exclusiva, no compartida con ninguna otra entidad, en autorizar o no autorizar el uso del agua es la Confederación Hidrográfica del Segura. Desde el año 1988 no está permitido con carácter general la ampliación de regadíos en la cuenca del Segura. Es verdad que han habido regadíos ilegales y que después, en las distintas normativas de los planes hidrológicos, la Confederación Hidrográfica del Segura ha ido estableciendo distintos articulados que por la puerta de atrás han ido permitiendo regularización de regadíos, contradiciendo ese enunciado general de que no están permitidos los regadíos. Otra de las cosas que hace es simplemente mirar para otro lado. Como no puede legalmente autorizar ese regadío, lo que hace es no darse por enterada. Aunque, por ejemplo, distintas organizaciones ambientales, ecologistas o incluso muchas veces la propia Policía de Agua ha denunciado superficies de regadío. Pero al final eso muere, no llega a ningún lado. Entonces lo que hay es una connivencia, en mi opinión, pero no solamente de la Confederación Hidrográfica del Segura, desde el punto de vista de que es la única autorizada para el uso del agua, sino también de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tiene competencias no en el agua, pero sí en el territorio, sí en la agricultura. Y, por ejemplo, también ha mirado para otro lado cuando hay una transformación de secano a regadío o de natural a regadío, que necesita evaluación de impacto ambiental y que no ha exigido esa evaluación de impacto ambiental y, bueno, hacer una superficie de regadío de 50 o más hectáreas sin evaluación de impacto ambiental, en muchos casos hubiera exigido una sanción muy grave, devolver el terreno a situación inicial, y eso nunca lo han hecho. Por lo tanto, aquí, tanto Confederación Hidrográfica del Segura como Comunidad Autónoma tienen competencia. En el caso del agua, que es lo que tú me has preguntado, la competencia exclusiva es de Confederación. Pero si estamos hablando de transformación a regadío, no debemos olvidar que también la Comunidad Autónoma tiene también cierto papel, sobre todo cuando en las transformaciones grandes, porque entonces ya, por ejemplo, se estaría incumpliendo la evaluación de impacto ambiental, la ley de impacto ambiental. Pero desde luego, grandes o pequeñas, no puede haber un uso que no autorice la Confederación. La solución, como ellos no han estado durante muchísimo tiempo por la labor de impedir eso, es no darse por enterado. Vale, es que eso tiene unas consecuencias muy graves, porque en otros ecosistemas que no son en los terrenos de secano de los campos, sino que son en la propia huerta, se empuja a la población a que se vaya a urbanizar todo para que, no necesitando agua del río, el agua del río se la lleven al campo para poner en marcha esos regadíos, con lo que el terreno y la huerta, el regadío tradicional, se ve perjudicado desde mi punto de vista, se ve perjudicado y no se valora el ecosistema de la huerta como se debiera, sino que se hace también la vista gorda, dejándola abandonada sin ver qué proyección de futuro podría tener de cara a la sostenibilidad de la producción alimentaria de productos de cercanía
de productos de la tierra, de productos de temporada, y no se concede valor ninguno porque se tiende más a la urbanización de parcelas en vez de a la conservación. Nosotros, desde la Asociación de Vecinos de la Huerta, hemos puesto en marcha un proyecto Renace la Huerta, hemos puesto en marcha un plan de intervención integral en la huerta, pero todo esto está relacionado precisamente también con el tema del agua, según entiendo yo. Entonces, pues, que nada, queréis hacer una llamada de atención a los políticos para que digan qué proyecto tienes para la huerta, cuál es el futuro que esperas para la huerta. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de absorción de CO2, pues si el mayor pulmón de absorción de CO2 precisamente puede ser la huerta. Si la sostenibilidad del sistema y la alimentación ecológica se puede planificar para hacer una transición a esa clase de agricultura. Pero yo la verdad es que no veo que las cosas vayan por ahí. No veo que las cosas vayan por ahí. Gracias, Julia. Vale, gracias. Gracias, José Antonio. Mira, ahora hay dos manos levantadas. La primera es de Gómez, que le tienen que dar paso, y después de Salvador Martínez. Gómez, tienes el micro en silencio, lo tienes que activar. Si no, no te oímos. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale. Te escuchamos. Hola, Julia, de aquí de la Vega Baja. El tema es, ya sabemos que el trasvase Tajo Segura tiene que tener fecha de caducidad, porque traspasar agua de una cuenca deficitaria a otra, tarde o temprano, eso es inviable. Entonces, las alternativas que se barajan, ha puesto, por ejemplo, lo de la desalación, ¿vale? Pero con la desalación no vamos a cubrir las necesidades de regadío. Hay que aminorar también la extensión de regadío, es decir, todo lo ilegal también hay que quitarlo. ¿Qué opinión tienes sobre los postulados de Turrión, que dice que hay que hacer una explotación sostenible de los acuíferos superficiales y profundos? Y aquí en la Vega Baja también se está estudiando la desalobración de las aguas de la Vega Baja. Sabes tú que son aguas salinas, intrusión salina, pero que saldrían más económicas hacer una desalobración, como han hecho en el campo de Cartagena, que desalar el agua directamente del mar. Dime tu opinión sobre el tema de las aguas. Vale, a ver, empiezo por lo segundo. La desalobración no es una alternativa a la desalación marina, es una forma diferente de utilizar las aguas subterráneas. Por lo tanto, no estamos generando agua nueva, lo único que estamos haciendo es utilizar el agua de los acuíferos y rebajar un poco la sal si está salina. No es una alternativa a la desalación, no está en el mismo plano. La desalación marina genera agua nueva que no había a partir del agua del mar. El agua de los acuíferos, si nosotros, digamos, la desalobración puede facilitar, digamos, la explotación del agua subterránea y por lo tanto pues tendremos un mayor incremento en esa explotación que en función de cómo se haga podrá ser sostenible o no, pero está dentro, digamos, del cajón del uso de las aguas subterráneas, no de la desalación. Y en relación con el uso de las aguas subterráneas, bueno, yo hace ya tiempo que no he leído los documentos de Francisco Turrión, pero hasta donde yo sé, no, él plantea que hay una serie de recursos profundos que de momento no se han aportado evidencia de que esos recursos profundos existan. Lo que sí tenemos evidencia es de que conforme va pasando el tiempo, tenemos más acuíferos con problemas, más manantiales que se están reduciendo y un problema, digamos, de exceso de consumo de agua subterránea, como acuíferos donde están descendiendo los niveles piezométricos, donde está degradándose la calidad de los acuíferos porque a mayor profundidad empeora la calidad, además de que sea mucho más costoso extraerlos y porque tenemos además muchos problemas para mantener incluso las aguas superficiales. Cuando sobreexplotamos los acuíferos, estamos afectando también a los ríos, porque en los ríos mediterráneos, y el Segura es uno de esos casos, el 80% del agua que lleva el río
viene de los acuíferos. Viene de los acuíferos de cabecera, no de lo que llueve, de los acuíferos. Si sobreexplotamos el acuífero, nos estamos impactando también en el agua que lleva el río y por lo tanto en el agua que pueden usar las huertas y por tanto en todos los usos y todos los derechos consolidados del río Segura, además de por supuesto en el impacto ecológico. Y yo no veo evidencia de que haya recursos maravillosos, enormes recursos hídricos subterráneos por explotar. Yo lo que veo evidencia es que cada vez hay menos agua subterránea y los impactos se ven en la forma de reducción de caudales circulantes y sobre todo de reducción de manantiales. Eso sí que es una relación directa. Los manantiales se reducen porque descienden los niveles del acuífero y se seca el manantial. Y lo que estamos viendo no es que hay cada vez más manantiales, sino que cada vez hay menos. Las evidencias apuntan en dirección contraria a las tesis de Turrión. Muchas gracias, José Gómez. Ahora le damos la palabra a Salvador Martínez, que hace rato que la tiene levantada. Hay otra palabra que solicitada, pero después de Salvador Martínez te trasladaré dos preguntas que han escrito en el chat y luego volveremos a dar pie a la palabra que hay a la mano solicitada. Pues si le dais paso a Salvador. Buenas tardes, doña Julia. Salvador Martínez, del aula senior de la Universidad Pública de Murcia. Hace 2 o 3 semanas, la agricultura levantina en general y murciana en particular se manifestó porque tiene un sentido miedo de que le van a reducir los caudales del trasvase. Yo la pregunta que quisiera hacerle, y es la inquietud que yo tengo, la inquietud personal que yo tengo, es que creo que infravaloramos la importancia de la industria agroalimentaria. Usted ha dicho que el Producto Interior Bruto es un 5%, pero es que la huerta, digamos, en general del trasvase, está dándole de comer a mucha población. Y yo creo que aquí en Murcia no le damos la verdadera valoración a eso. Es que producir tomate y lechuga, pues es que eso nos da la posibilidad de comer tomates, lechugas, melones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No cree usted que infravaloramos la industria agroalimentaria que está produciendo unos alimentos que son básicos para la vida? Es decir, es que los seres humanos tenemos la manía de comer 3 veces al día. Y eso habría que cuidarlo más, o no le damos el valor suficiente. ¿No cree que hay unos intereses encontrados entre comer 3 veces al día y la ideología ecologista? Gracias. No, en absoluto. Voy a empezar por lo segundo. Precisamente el movimiento ambientalista está trabajando en la línea, digamos, de la solidaridad internacional y precisamente de lo que eso demuestra es que ahora mismo los problemas que hay para alimentarse no es por falta de alimentos, sino que tiene que ver con cómo está funcionando el mercado agroalimentario mundial, con los precios de los alimentos, con los mercados de futuros y con las apuestas a muy corto plazo de los dueños de estos mercados de futuro, las apuestas a la baja y con toda una serie de operaciones mercantiles que nada tienen que ver con los alimentos. Por ejemplo, en el caso de la región de Murcia, la mayor parte de la producción excede con muchísimo las necesidades que tenemos en la región de Murcia. La mayor parte de la producción no es para alimentar a los murcianos, sino que es para exportar. Pero cuando exportamos, estamos también, de alguna manera, incidiendo en los mercados locales de los territorios de destino. Y por lo tanto, o sea, lo que no puede ser es que la región de Murcia nos planteemos que esto tiene que ser la despensa de Estados Unidos, de Rusia, como yo de vez en cuando veo en los medios de comunicación. Es decir, eso es insostenible, porque los impactos ambientales y el consumo hídrico nos lo quedamos aquí en la región de Murcia en la forma de facturas sociales, de facturas públicas, pero los beneficios son privados. Es decir, cuando yo vea que las grandes compañías no solamente me dejan su contaminación o me consumen el manantial, sino que me dan parte de su cuenta de ingresos, pues entonces hablaremos, pero es que resulta que los beneficios se privatizan y los impactos se socializan. No podemos ser
la despensa de medio mundo. Y aprovecho también para decir que no estoy hablando de la huerta. No existe la huerta como región de Murcia. La huerta está a lo largo del río Segura y algunos otros ríos y en pequeños manantiales históricos. Lo demás no es huerta. Lo demás es un regadío agroindustrial que no es huerta. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias. No, perdona un segundo. El tema del efecto arrastre, que era algo también importante. Eso es bueno, antes estábamos hablando de la diferencia entre mentira y falsedad y la falacia. Esa es una falacia muy, muy típica. Cualquier economista sabe que en la imputación o en el cálculo de los beneficios no se pueden imputar los beneficios indirectos porque eso supone incurrir en un error de costes de oportunidad. Es decir, tenemos una industria agroalimentaria porque está basada en el regadío, pero si hubiéramos optado por un modelo más inteligente en base a los recursos que tenemos, por ejemplo, la energía solar, y no en base a los recursos que no tenemos, estaríamos exportando motores solares y tendríamos un sistema de exportación basado en los motores solares, una industria de motores solares, y estaríamos, digamos, con camiones que irían a otros países exportando dispositivos. Es decir, es una falacia que se llama de costes de oportunidad porque cuando nos metemos en la senda de un regadío intensivo, eso tiene un coste que es la oportunidad de haber ido por otra senda. Y eso económicamente significa, en términos de análisis económico, significa que los efectos de arrastre en otros sectores no los puedes imputar al sector que estás estudiando, porque todos los sectores tienen efecto de arrastre y si no estuviéramos metiendo tomates en un bote, pues a lo mejor estábamos engarzando chips o estaríamos construyendo muebles como en Yecla. Por lo tanto, es un error, digamos, de económicas. Gracias. Muchas gracias. Mira, en el chat hay un comentario que ya lo has empezado a contestar antes, que decía, en este 5% de repercusión en nuestra economía hay que restarle otros factores que hacen mermar el supuesto beneficio. Creo que antes ya has hablado de que no toda sale del regadío, aquí también está incluida la de secano, que no es perjudicial, y supongo que también en este 5%, y con lo que comentaba el anterior interviniente, estaría muy bien saber qué tanto por ciento es de multinacionales que va fuera y cuál es realmente de la huerta tradicional, que yo creo que aquí en Murcia todo el mundo... La huerta tradicional ahora mismo no es rentable. Por eso está en un peligro grave de desaparición, a pesar de que tiene los mejores suelos y que es de alguna manera la que utiliza los recursos naturales de forma más sostenible, porque puede acceder al agua sin insumos energéticos, lo cual va a ser una ventaja en esta situación de transición también energética, donde tenemos que pasar a un escenario 100% renovable. Bueno, pues la huerta es capaz, digamos, de utilizar recursos hídricos que pueden distribuirse por gravedad, ¿no? Y esto es una enorme ventaja en los escenarios energéticos en los que tenemos que empezar a transitar. A pesar de esas ventajas en cuanto a uso sostenible de los recursos naturales, tanto de suelo como de agua, etcétera, de no necesidad de energía, una enorme fertilidad natural, con lo cual la necesidad de insumos, de fertilizantes químicos mucho menor, etcétera, claro. Hay toda una serie de presiones del mercado, que sería ahora mismo, digamos, nuestro objeto, o sea, por no aburrir a los que estamos aquí, que hacen que estén excluidos. Y de hecho hay una OPA hostil en la gran mayoría de las huertas para quedarse con su agua. Entonces hay ventas de agua, lo que se llaman ahora mismo contratos de cesión, no son ilegales, aunque, bueno, es decir, solamente contando con las operaciones, digamos, que permite la normativa vigente, ya se está permitiendo que parte del agua, que son derechos históricos de regadío, estén pasando a no huerta, a regadíos intensivos, ¿no? Y en ese sentido hay una gran apetencia por los recursos hídricos de la huerta. Y frente a eso, pues necesitamos un apoyo muy claro y una defensa muy clara, tanto de la ciudadanía como también de los poderes públicos. Y aprovecho, y aquí hay una pregunta que aparecía en el chat, hay otras que si puede ser también me van leyendo y la vamos contestando, pero he leído una que hablaba de qué se puede hacer de la administración local. Pues yo creo que una defensa absoluta de las huertas históricas. Molina de Segura,
blindar las huertas históricas en el Plan General Municipal de Ordenación y a partir de ahí ponerse del lado de todas las iniciativas que de alguna manera, además digamos de esa defensa en el papel de no urbanizar, supongan también permitir que la huerta se mantenga no como en un museo, sino de forma viva, es decir, produciendo alimentos y apoyando y creando mercados locales en el municipio, en este caso en Molina de Segura, circuito cero, de proximidad, etcétera, y permitiendo que, buscando, por ejemplo, con bancos de tierra, etcétera, todo tipo de iniciativas y ligadas a esa conservación de la huerta, estemos conservando también los recursos hídricos ligados con esa huerta y a la vez pues favorecer también la recuperación ambiental, no solamente del río Segura, su tramo por Molina de Segura, sino la recuperación de las acequias, de los brazales, etcétera, con la vegetación que antes tenían, una vegetación de ribera, con lo cual además vamos a mejorar la biodiversidad, vamos a mejorar el paisaje y vamos a recuperar todo un territorio que ahora mismo entero entraría como infraestructura verde y puede recibir parte de los cuantiosos fondos europeos que ahora mismo se están empezando a librar precisamente para soluciones basadas en la naturaleza y para infraestructuras verdes. Muy bien, muchas gracias, Julia. Mira, las dos preguntas, la que hacía referencia al 5% y esta de las administraciones, las había hecho Juanín Meseguer. Tenemos aquí una pregunta que nos viene desde México, Jesús Cerdá, que nos hace una pregunta así, dice, ¿por qué disminuye el agua en los ríos y en el mar entonces? Dice, ¿por qué no llega el agua del río al mar? La principal razón es porque la estamos evapotranspirando. Es decir, no es un agua que yo la cojo del río y después vuelve, sino que es un agua que estoy consumiendo, sobre todo en el caso de la cuenca del Segura, en un 85% en el regadío. Cuando producimos lechugas, tomates, etcétera, para exportar a Frankfurt o para exportar digamos, a medio mundo, esa producción consume mucha agua para mantener el cultivo. Ese agua no está en el tomate, una parte pequeñita está en el tomate, pero la mayor cantidad del agua que gastamos en producir el tomate no está en el tomate, está en la evapotranspiración necesaria para mantener el cultivo. Y eso son como una ingente bomba de agua, toda la vegetación y sobre todo la vegetación de regadío, porque necesitaba mucha agua, es una enorme bomba de agua que bombea agua desde la cuenca hacia la atmósfera. La perdemos así y por eso no llega al mar. ¿Ves? Muchas gracias por ilustrarnos. A ver, otra pregunta aquí del chat y luego volvemos a las manos levantadas. Cristina Muñoz dice, si se realiza una migración hacia la desalinización, uno de los principios de producción, para no alterar el precio del metro cúbico, es tener la planta sobre el 85%. Y ella pregunta, ¿qué opinan de que antes de proponer bajar la aportación en años de lluvia, mejor utilizar los excedentes para recargar acuíferos? Sí, hola Cristian, compañero. La verdad es que no me lo había planteado, tampoco quiero improvisar una respuesta. Es verdad que a priori desalar agua para inyectarla en el acuífero se plantearía que es mucho coste para ese uso. Quiero decir, ahora mismo se está planteando, por ejemplo, utilizar el agua regenerada, el agua residual depurada para recuperar acuíferos. La desalación marina tiene unos costes que yo no sé hasta qué punto podría ser viable eso. Hombre, teóricamente se podría, ¿no? Pero la idea, lo que tú planteas es, en lugar de no desalar ese 15% y si viene un año muy malo, desalo, estoy desalando todo el rato y lo guardo en el acuífero subterráneo. La verdad es que no tengo una respuesta definitiva, pero yo creo que, bueno, puede ser una posibilidad a explorar, pero a explorar desde el punto de vista, digamos, de cuáles podrían ser los costes y los beneficios relativos, ¿no? Quizás es, digamos, mucho coste, digamos, porque es un agua muy limpia, muy pura, la que sale desalada, y claro, cuando la metes en el acuífero, de alguna manera, en términos entrópicos, o sea, en términos químicos, vuelve, digamos, a no tener tantísima calidad. Entonces, no sé si estaríamos haciendo por un lado y deshaciendo por el otro. En todo caso, la idea de que los acuíferos son buenos reservorios de agua es interesante
y digamos, la idea es que deberíamos cuidar mucho más los acuíferos y reduciendo progresivamente la carga de los usos sobre las aguas superficiales, pero para que podamos obtener más usos con las aguas subterráneas, que sí que es verdad que lo bueno que tienen las aguas subterráneas es que la disponibilidad, en vez de hacer así, se mantiene mucho más. Tenemos que reducir muy considerablemente en general el consumo de agua. Es decir, que con los niveles que tenemos ahora mismo de demanda es que nada funciona. Ni podemos tener acuíferos sostenibles, ni podemos tener manantiales, ni podemos tener caudales ecológicos, ni podemos tener nada. Si reducimos significativamente pasando de un modelo de cantidad a un modelo de calidad, entonces sí que podemos plantearnos. Ahora ya tenemos una demanda que está mucho más a tono con los recursos generales que tenemos. Entonces ahí sí que nos podemos plantear cambiar los sistemas de uso del agua y, por ejemplo, las aguas de los acuíferos que normalmente tienen mejor calidad porque están más protegidos frente a la contaminación, deberían ser priorizados y deberían ser dedicados para uso exclusivo de abastecimiento humano, como ocurre en el resto de Europa. Aquí es una anomalía que utilicemos agua de los acuíferos para regar. En todos los países el agua de los acuíferos se utiliza sobre todo para abastecimiento humano, ¿no? De tal manera que sean las aguas de menos calidad las que se usen para regadío, pero no un agua de acuífero de alta calidad. O sea, eso desde un punto de vista de la prioridad de los usos, pues no tiene sentido. Es decir, que yo creo que hay mucho que hacer. Hay que replantear de arriba abajo los sistemas de prioridad en los usos del agua, etcétera, además de esa hoja de ruta para esa transición hídrica, para esa adaptación progresiva, pero hay una condición sine qua non, es decir, todo eso lo podemos estudiar y podemos ver en cada caso concreto que interesa más, que interesa menos, muchas veces son resoluciones de detalle, pero tenemos un nudo que desatar para que entonces ya podamos empezar a jugar con todo eso y a plantear una gestión alternativa. Ese nudo es que no podemos tener este nivel de consumo hídrico por el regadío, tenemos que bajarlo para ganar en grados de libertad, para tener alguna agua que gestionar. El problema es que ahora mismo no tenemos ninguna agua que gestionar, ni superficial ni subterránea, porque está toda comprometida, porque está toda secuestrada por un insostenible nivel de regadío. Gracias, Cristian. Mira, ahora tiene la mano levantada desde hace rato Mariano. Si le dais la palabra y abres el micro, Mariano, cuando quieras. Mariano Vicente. Hola, muy buenas. Hola. Vamos a ver, yo quería hacer una observación. Al final lo has dicho en el turno de preguntas y respuestas, has hecho alusión a las cesiones de derechos, a los, digamos, al mercado, ¿no? del agua, que tiene cierto nivel de consentimiento. Pero yo pensaba que en la exposición que habías hecho te habías referido bastante poco a ese tema. Y me refiero que a mí me parece clave que, porque además es una cosa que todavía, no sé por cuánto tiempo, pero todavía la batalla cultural no está totalmente perdida para las personas que pensamos que hay que proteger los ríos y hay que proteger las huertas tradicionales. Y es la siguiente, es reforzar el vínculo entre la tierra y el agua. Siempre en los sistemas que más o menos son tradicionales, ha habido un vínculo total muy fuerte entre el aprovechamiento hídrico y el suelo. De forma que si yo me voy a otro sitio no me llevo el agua se queda, yo vendo mi tierra, el agua se queda, el derecho a usar el agua se queda con la tierra. Y el hecho de que eso se esté rompiendo, para mí es la clave de que exista un riesgo muy grande de que se pierdan las huertas históricas y de que se pierdan los terrenos más fértiles para la agricultura a cambio de explotaciones agrarias que son de oportunidad, que te meto una máquina, te destrozo un cabezo y dentro de 10 años aquello es un desierto otra vez, ¿no? Eso es lo que hay que romper. Entonces, el vínculo, reforzar mucho en la comunicación y en todo tipo de regulaciones el vínculo de la tierra y el agua, para que no sea el mercado. Eso es muy importante, para que no sea el mercado. En la medida en que el mercado sea el que decida dónde va el agua, primero el agua se va a ir de las huertas a los campos y luego se va a ir de los campos a donde venga alguien con más dinero a comprarlo y nos vamos a quedar sin ninguna.
Esa es mi percepción. Estamos en una parte del proceso en el que todavía son agricultores los que se están llevando el agua, pero no mucho más tardar, pues posiblemente no sean ni agricultores los que se lleven el agua, ¿no? Se queden ellos también sin capacidad de competir por el agua, por lo menos agricultores en el sentido de personas que se dedican a eso profesionalmente, porque cada vez más en la región, que es una cosa que tampoco se ha hablado, no se podía hablar, hay más agricultura sin agricultores, hay más grandes empresas que lo que tienen son pseudoesclavos, 4 técnicos, pero ya el agricultor de toda la vida, pues ya no existe. En el campo de Cartagena la gente ya está arrendando sus tierras, ya no las cultiva, ¿no? Y ese proceso va hacia las nuevas explotaciones que estáis describiendo en el altiplano o en el noroeste de Murcia, y podría venir aquí también, ¿no? A la Vega del Segura. Entonces, pues, comentar eso. Y luego, como ha salido ahí una pregunta de qué se puede hacer desde la administración local, y uno se ve ahí pues de alguna forma impelido a hablar, yo creo que por desgracia la política más eficiente que se puede hacer en esto, tanto por competencias efectivas como porque materialmente tiene mucha influencia, es el urbanismo. Desde el urbanismo es de donde se puede intentar poner un poco de disciplina y un poco de orden para que la huerta no se pierda, y donde se le puede meter mano a todos los movimientos de tierra ilegales que está habiendo en el campo en todos sitios, y que se dejan que sigan adelante, y no hay órdenes de restauración que se hagan cumplir. Entonces, realmente, ¿dónde pueden los ayuntamientos ponerle un poco de coto al desastre con el agua? Con el urbanismo. Esa es mi respuesta. Gracias, Mariano. Julia. Solamente con respecto al primer punto, lo del vínculo del agua y la tierra, además de que estoy totalmente de acuerdo, insistir en eso en el sentido de que es que realmente el único tipo de cultivo que realmente sí que hay un vínculo fuerte, o hasta ahora ha habido son las huertas históricas. Por ejemplo, en el Guadalentín, lo que había históricamente era la venta de agua, había una subasta pública del agua, y cuando en la ley de agua no existe ese reconocimiento del vínculo del agua y la tierra. Ahora, cuando se desplegó las aguas subterráneas, empezaron privadas, y ya el propio Antonio Nieto, un anterior presidente de la Confederación de hace ya bastantes años, decía que en la cuenca del Segura se sabía de dónde salía el agua, pero no se sabía a dónde llegaba, porque hay tal interconexión de los miles y miles de tuberías de aguas superficiales con subterráneas, de históricas con no históricas, que es imposible. Es decir, ni hay ni ha habido nunca un vínculo importante, incluso legalmente, solamente ha estado reconocido en la huerta histórica, que es donde yo creo que además tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo está habiendo un ataque y derribo a ese último bastión. Y ahí, Mariano, tienes toda la razón. Habría que poner en jaque la propia ley de aguas, que eso lo permite. El propio plan hidrológico, no recuerdo cuál de sus fases o versiones, pero yo he llegado a leer como que la Confederación el organismo de cuenca, en alguno de los articulados, se reserva el derecho de satisfacer cualquier demanda con agua de cualquier origen. Eso es un ataque directo a cualquier concepto de sostenibilidad que implica que ese agua está unida a la tierra. Es decir, no puede ser eso, porque las funciones del agua no son iguales si salen de un manantial que si se bombea desde el acuífero. No es lo mismo que, por ejemplo, sequemos las fuentes del río Mula, pero a ti te va a dar igual porque yo te voy a dar ese agua, pero te voy a dar bombeando. No es lo mismo. Las funciones ecosistémicas que tiene el agua cuando yo riego porque baja por el río Mula, a que tú me des esa misma agua después de haberte cargado las fuentes del Mula a través de una tubería por un pozo. Y en el caso de la huerta histórica, no es lo mismo, digamos, que abastecer una huerta histórica que un nuevo regadío, un regadío intensivo. Entonces, creo que eso, ahora mismo, además, estamos en una situación muy mala porque la propia Confederación Hidrográfica del Segura, en este momento del ciclo de planificación, sigue queriendo cargarse la huerta histórica. Y yo, en el esquema provisional de temas importantes, que es el documento anterior, no he tenido todavía la oportunidad de leer el borrador actual,
en los documentos que hemos ido de análisis de crítica que hemos presentado, he seguido leyendo textos literales en los que menospreciaba el valor de la huerta, pero de forma explícita. Es decir, como que las huertas históricas son zonas que no tienen valor social o algo así, como que todavía quedaban huertas en los que no se había modernizado el regadío y que por tanto, bueno, pues eso era un demérito, ¿no? O sea, ahora mismo, como no sea desde la ciudadanía que forcemos, como decía antes, ¿no? Tenemos un organismo de Cuenca que no está por la labor de defender la huerta y que está encantado de que ese agua se venda como se está vendiendo. Pues nada, muchísimas gracias, Julia. Iremos cerrando. Había una última pregunta, lo que pasa es que las estabas contestando, que era ¿cómo proteger esta huerta? Ya veo que no tenemos mucha complicidad política, pero decían desde la contraparada a Beniel cómo proteger esta huerta, que además ata con el comentario que decía Mariano desde el urbanismo y que también habías apuntado tú de bloquear, blindar, decías, blindar la huerta histórica. No sé si se puede hacer algo más, aparte de demandarlo desde la ciudadanía. Bueno, yo creo que sí, yo creo que tenemos que intentar desde la ciudadanía activar cuantos más procesos, digamos, de participación, mejor, cuantos más ciudadanos seamos defendiendo la huerta, defendiendo los regadíos históricos, el río Segura y un uso sostenible del agua, mayor presión habrá para obligar, digamos, a los responsables políticos a cambiar el plan hidrológico o a cambiar la forma en la que se gestiona el agua, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Julia. Ha sido un placer tenerte aquí. Hemos aprendido muchísimas cosas, al menos yo he aprendido muchísimas cosas. Y nada, pues a todos los espectadores que nos están siguiendo, los emplazamos a la siguiente ponencia, que está previsto que venga Federico Montalbán, que nos hablará dentro del laboratorio de vida saludable y hablará sobre pobreza, pandemia y derechos en la región de Murcia. Pues nada, Julia y a todos, buenas tardes. Julia, especialmente a ti, muchísimas gracias por esta ponencia tan ilustrativa, tan divulgativa y nada, pues hasta otra. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Julia, hasta luego. Adiós, adiós.